de la larga y compleja vida de Bakunin, un punto de interés para detenerse fueron las relaciones que tuvo con Carlos Marx, con el cual se encontró varias veces a lo largo de su vida, pero concretamente en el seno de la Primera Internacional de Trabajadores. La idea de una internacional de trabajadores es de Flora Tristán, una escritora peruana francesa. La idea la iba a recoger por primera vez en 1855 un primer utopista, anarquista, socialista, que escribió El Humanisferio. De manera que durante como 20 años estuvo dando vuelta a la posibilidad de una unión que comenzó a concretarse en la Exposición Universal de 1862, cuando se juntó un grupo de trabajadores franceses de inspiración proudhoniana que viajó a Londres y se reunió ahí con los miembros de los trade unions ingleses. Se volvieron a encontrar un par de años después en St. Martin Hall y se le habían unido a la nueva reunión trabajadores italianos, también de influencia proudhoniana socialista, y garibaldinos. Había algunos alemanes y entre todos ellos fundaron la Asociación Internacional de Trabajadores con una activa participación de Carlos Marx. Sin embargo, el espíritu que dominó la Asociación Internacional por el entusiasmo era de los proudhonianos. En 1866 se reunió en Ginebra y se aprobaron los estatutos de la reunión. Hubo un otro congreso en el 67 en Lausana, después se reunieron en Bruselas y en el 68 fue cuando Bakunin se integró como miembro de la sección de Ginebra de Suiza. Se puede decir que durante todos estos años el esfuerzo de Marx había sido básicamente de derrotar o disminuir la influencia de los proudhonianos en la Asociación Internacional, y se puede decir que tuvo éxito. Lamentablemente para él no tuvo éxito en favor de los marxistas, sino en favor de los bakuninistas que se habían ingresado, que va a ser la figura descollante dentro de la Primera Internacional durante unos cuantos años. Las reuniones se mantuvieron, se interrumpieron en el año 70-71, cuando la guerra franco-prusiana, y se reanudaron en el 72 en La Haya, y en La Haya fue la reunión decisiva en la que se enfrentaron con todos los hierros marxistas y bakuninistas, o como se llamaban en esa época, autoritarios y antiautoritarios, o centralistas y federalistas. Marx, como no podía controlar del todo la Asociación Internacional, maniobró. La Asociación Internacional tenía un Consejo General radicado en Londres que controlaba a Marx. Entonces lo que hizo Marx es manipuló un poco los delegados que iban presentes, recortó los delegados de España, que eran bakuninistas, recortó los delegados de Italia, que también eran bakuninistas, e incrementó los delegados de Londres. La conclusión es que él logró dominar el Congreso y con eso se destruyó la Asociación Internacional, porque el Consejo General decidió en ese momento orientar la lucha fuera del ámbito sindical y dedicarse al ámbito político, siguiendo las directivas de Marx de la necesidad de tomar el poder del Estado. Los antiautoritarios se retiraron, especialmente porque Bakunin fue expulsado. De hecho, Bakunin no había ido a La Haya, y logró que la Asociación Internacional se trasladara a Nueva York. Y allí se mantuvo hasta el año 78, en que se disolvió. Los antiautoritarios organizaron un nuevo congreso que tuvo lugar en Saint-Imier
para repudiar la división promovida por Marx y reafirmar que la destrucción del poder político era la primera obligación del proletariado. Hubo algunos congresos más, después se murió Bakunin, y la AIT rebelde, digamos así, o de Saint-Nimier, como se le llamaba, fue copada por la socialdemocracia y terminó por disolverse en el 77. Y recién en 1922 la Internacional fue refundada por las organizaciones anarcosindicalistas. El punto es que, ¿qué es lo que se estaban enfrentando desde la perspectiva personal? Un pequeño burgués alemán, universitario, filósofo, amante de la igualdad, pero autoritario, nato, Marx, con un aristócrata ruso, amante de la igualdad, revolucionario y visceralmente libertario, Bakunin. Marx defendió siempre una concepción centralista con el Estado como una forma de conducir al proletariado al socialismo. Bakunin sostuvo un federalismo antiautoritario que reflejaba un modo de entender la convivencia humana basado en el libre acuerdo, sin coacciones, sin jerarquías. Lo que no quiere decir sin orden y sin disciplina, porque Bakunin era siempre un exaltador del orden y de la disciplina, pero un orden y una disciplina contrario a un ordenamiento permanente o impuesto, sino transitorio de acuerdo a las circunstancias. El siglo XX fue de alguna manera testigo del triunfo de la perspectiva marxista. Digamos, desde la revolución bolchevique, pasando por la China de Mao Zedong, los movimientos de liberación del tercer mundo, la revolución cubana, la socialdemocracia, muchos de los movimientos de descolonización se hicieron bajo el paraguas del marxismo y son claras muestras del éxito en este sentido. Todos estos movimientos siempre estaban orientados a una concepción centralista, estatal, autoritaria, con un grupo pequeño que liderara. Y en eso hay que reconocer que el marxismo ha sido exitoso en muchos lugares y de alguna manera lo sigue siendo en la toma del poder. Pero si averbamos en lo que se refiere a cambiar la sociedad o crear un hombre nuevo como lo proclaman, el fracaso es más que evidente. La tesis de Marx en este sentido, por el cual él animaba a que los obreros tomaran el poder, es que el Estado es siempre el instrumento de una clase social que lo utiliza para imponer su dominio sobre toda la sociedad. La propuesta de Marx sostiene que cuando los trabajadores, la clase proletaria, el proletariado, que es el grupo destinado a suprimir todas las clases, logre apoderarse del Estado, se ha de iniciar el camino hacia la desaparición del Estado. Pero antes ha de pasar por una etapa de fortalecer al Estado. Por eso Marx estimuló la formación de partidos políticos que pudieran tomar el Estado. Antes de desaparecer, entonces, el Estado, se debe extremar su condición de Estado mediante una dictadura revolucionaria. El argumento no duró mucho. Incluso el leninismo pronto lo abandonó, decidiendo
que el partido objetivamente era el que representaba a la clase trabajadora, razón por la cual la clase trabajadora no tenía por qué apoderarse de poder porque la tenía el partido que era su representante. Y eso después con Stalin, el día que Stalin dijo el proletariado soy yo, se acabó ni siquiera la influencia del partido. Eso es más o menos, Chávez somos todos. Entonces no hace falta que discutamos nada. En este esquema que presentaba Marx, Bakunin fue profético, con un aporte a la filosofía política que no ha sido del todo reconocido. Bakunin coincide con Marx en que el Estado es siempre instrumento de una clase dominante. En eso estamos todos de acuerdo. Solo que Bakunin sostuvo que en oposición al marxismo, el Estado tiene además la intrínseca capacidad de engendrar una clase dominante. Es decir, la clase dominante tiene al Estado como un instrumento para el dominio del resto del grupo social. Pero el Estado puede a su vez generar una clase dominante por algún grupo que se apodere del Estado. Es decir, el Estado puede ser expresión de la clase dominante y el Estado puede ser el generador de una clase dominante. Y para eso no hace falta mucha elucubración teórica, vivimos eso. Exactamente vivimos eso. Marx, con una falta de sentido real que tienen los realistas en este aspecto, como decía Capelletti, esperaba que la clase obrera al llegar al poder se disolviera como clase y fuera la bandera del socialismo. Bakunin, con un realismo que tienen muchos utopistas, sostenía que la clase obrera nunca va a llegar al poder. Es decir, no habrá nunca una dictadura del proletariado. En todo caso, de algunos proletarios. En el mejor de los casos. Que toman el poder o tomarían el poder en nombre del proletariado, pero en el momento que se asuman como gobierno del Estado, pasan a convertirse en una nueva clase, como en todo caso, en el mejor, en el más optimista, una excrescencia de la clase obrera, pero que de ninguna manera es la clase obrera, ni va a representar a la clase obrera. Nosotros tenemos un presidente obrero y sabemos que no representa a la clase obrera, ni tiene nada que ver con la clase obrera, ¿no? Bakunin negó que hubiera tal cosa como un Estado popular, porque todos los estados son igualmente despóticos, aunque pretenda asumir con pretexto de propaganda, ropajes populares, será siempre tiránico, opresor, represor, fuente de servidumbre y miseria para todo el resto de la población. Es consecuencia, entonces, nunca los proletarios van a gobernar si el instrumento de la revolución es un Estado.